TV5, la señal de Linares y CFT Maule. Que tus sueños no se detengan. Presenta TV5 Noticias, edición central. Se mantienen altas las cifras COVID en Linares y se llama mantener medidas sanitarias. Con mayor fiscalización pretenden reducir la movilidad de las personas. Autoridades locales y de salud regional respondieron ante falta de vacunas en Linares. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición de TV5 Noticias, revisando las principales informaciones ocurridas durante las últimas horas en Linares y Maule Sur. Vamos de inmediato con los contenidos. El escenario COVID en Linares no baja en cuanto a cifras, se llama mantener más que nunca. Entonces, las medidas sanitarias. La región de Maule tiene aún camas críticas. Linares presentaba hasta este lunes 428 casos activos de COVID y viene de 3 jornadas con altos contagios diarios, 55 el sábado, 75 el domingo y 81 en las últimas 24 horas. Situación que inquieta en medio de la necesidad de muchos para cuidarse, pero también para trabajar o paliar los costos de la pandemia. Anda sin mascarilla. ¿Qué decir? Pues ayer andaron pololeando ahí. Pero andan sin mascarilla algunos, pues, y es malo lo que están haciendo porque por ello pagamos el pato todo. En este escenario, las autoridades confirmaron a Linares como una comuna en los primeros lugares de contagios diarios. A la fecha, 65.017 personas que han salido positivas a COVID. Durante las últimas 24 horas se han sumado 667 personas, las cuales pertenecen 170 a la comuna de Curicó, 81 a Linares. De los 667 casos confirmados el día de hoy, 287 corresponden a casos asintomáticos. La situación de camas críticas en la red, según las autoridades, es que aún están con cupos. En el corte de la información realizada a las 9 de la mañana del día de hoy, disponíamos de 3 camas de unidad de cuidado intensivo y 17 camas en la unidad de tratamiento intermedio. Recordemos que iniciamos con 42 camas de unidad de cuidado intensivo hace un año atrás y hemos habilitado 163 camas en el día de hoy. Mantener las medidas sanitarias, efectuarse testeo PCR o antígeno son fundamentales para intentar frenar el COVID. Y por esto, con mayor fiscalización y seguimiento a contactos estrechos de casos COVID, se espera reducir la movilidad de personas en Linares, una medida adoptada porque se cumplen casi 2 meses de cuarentena y no descienden los contagios diarios ni los pacientes activos en esta zona. Según cifras del gobierno regional, se ha logrado bajar la movilidad de las personas con más fiscalización en 25% en la semana y 35% sábados y domingos. Linares, una comuna que entra en su 8ª semana de cuarentena fase 1, presenta alta cantidad de personas en espacios públicos. Por la consulta de la clave única, porque yo la solicité el año pasado y se me olvidó, así que no pude entrar a la página, por lo mismo. ¿Quiere postular a bono clase media? A eso tratamos. ¿Cómo todo el tema de ingreso, la pega hasta diciembre del año pasado? No, pues el año pasado estuve como 8 meses parado. Para reducir la movilidad de las personas en esta comuna, se reforzarán las fiscalizaciones y el seguimiento de contactos estrechos. Las 6 patrullas que hoy día están desplegadas con personal de ejército, con carabineros, con fiscalizadores de salud, hoy día se van al sector céntrico y van a estar lógicamente fiscalizando en los lugares de mayor aglomeración de público. Por lo tanto, esto es dinámico. Hoy día estamos en el sector céntrico y tal como indicábamos anteriormente, la metodología que se emplea es a base de los efectos que se busca lograr en la fiscalización. Y esto a base de que también nos complementamos con una herramienta muy potente y muy válida que nos entrega el Servicio de Salud, que son los mapas de calor. Los especialistas indican que limitar la movilidad al máximo y fomentar la vacunación masiva son claves. Al limitar el movimiento poblacional, indudablemente estamos evitando la circulación viral dentro de nuestra comunidad. El respetar la normativa vigente nos indica que estamos asumiendo una responsabilidad
no solamente conmigo mismo, sino también con mi familia y con todos los que forman parte de dicha comunidad. Si es necesario salir, utilizar todos los elementos de protección necesarios, ¿ya? Mascarilla, distanciamiento social, ¿ya? Y evitar las aglomeraciones. En esta tarea se coordinan Salud, Municipio de Linares, fiscalizadores y seguridad. La contratación por parte de la Seremia de Salud de 10 inspectores nuevos, por parte nuestra municipal el aumento de dotación, van a reforzar, ¿no es cierto?, tanto la Policía de Investigaciones como nuestros militares y carabineros de Chile, la fiscalización en distintos puntos de la comuna, sobre todo en relación a las últimas cifras que hemos tenido en Linares, el casi aumento de un 73%, ¿no es cierto?, de los casos. Este refuerzo está planificado por 3 días, desde este lunes, además de la aplicación del test de antígeno en la Plaza de Linares. Y las autoridades locales y de salud regional prometieron que no faltarían vacunas COVID en Linares tras los reclamos ciudadanos de reciente viernes por carencia de segundas dosis. Este lunes, por ejemplo, se volvió a entregar números limitados para la inoculación. La falta de vacunas fue evidente el reciente viernes en Linares. Lo dejaron en claro los propios testimonios de personas que esa jornada debían recibir segundas dosis y los carteles instalados en el frontis de los recintos como comercial, el gimnasio y politécnico. ¿Cuándo le dijeron que tenía que volver? Cuando me tocara mi edad que corresponde. ¿La edad que corresponde? Sí, o sea, eso ya sería a fines de mayo, más o menos. ¿Y usted como crónica y trabajo en un lugar que atiende mucho público, entonces igual es riesgoso, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí, no hay. Ya. ¿Qué explicación le dieron? Que se agotaron y que hay que venir la otra semana. Ya. ¿Y ustedes tenían por calendario, tenían hoy? Yo sí. ¿Qué le parece la situación? No, pero sí que haya venido mucha gente entonces a vacunarse. Las autoridades de salud indicaron que se produce un problema los viernes en el traslado de las dosis, pero sería subsanado. Tenemos stock de vacuna, no hay quiebre de stock, tenemos las vacunas suficientes. El problema puntual que se generó el día viernes acá en la comuna es un problema de distribución. Es importante considerar que la vacuna, y todos pudimos ver un cartel que decía que no había vacuna Pfizer. La vacuna Pfizer tiene un procesamiento distinto al resto de las vacunas y un poco más complicado. ¿Por qué? Porque resulta que estas vacunas vienen congeladas. No se pierde la efectividad de la vacuna, se puede demorar alrededor de 5 o 7 días y no pasa nada. En el tema recintos siguen siendo los liceos Comercial, Politécnico y Gimnasio Ignacio Carrera Pinto los recintos de vacunación COVID y este último para influenza. Fue una falta de stock de la segunda dosis de Sinovac. ¿No había otra segunda dosis? No, es que decir que no hay vacunas es distinto a decir... No, decir que no hay vacunas es distinto a decir que hay una falta de la segunda dosis de Sinovac. La vacuna Pfizer y la primera... ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Entonces, sí, no había es Pfizer. que no, Pfizer hay. Esta es la tarjeta que dice 16, el día 16. Pero cuando nos colocaron la primera dosis nunca nos informaron que teníamos que venir a pedir número. Este lunes, en el Liceo Comercial, nuevamente las personas debieron estar a primera hora, mucho antes de las 10 a.m., para recibir uno de solo 100 números para vacunación COVID que se entregaron. Es decir, se dosifica la vacunación solo a estos cupos. Continuamos en TV5 Noticias comentándoles que los primeros días de postulación al bono clase media dejaron reacciones a nivel local. Algunos cumplían en este caso el requisito, otros no. Las autoridades salieron a explicar el proceso ante las dudas de la comunidad. Muchos esperaban con ansias la postulación desde el sábado al bono de clase media. Un primer chequeo ciudadano da cuenta que algunos lo hicieron con éxito, aunque esperan, de todas maneras, el tercer retiro del 10%. ¿Aparece o no? Sí, sí aparece. Aparece. ¿Sí? ¿Qué le parece eso? Por lo menos son 500... No, hasta el momento yo no tuve problema, pero tengo compañeros que han tenido bastantes problemas para ingresar y es un caos y no... Es muy problemático entrar al sistema. ¿Ve una alternativa también en el tercer retiro de la AFP o no? Ojalá sea así. Pero testimonios en redes sociales dieron cuenta de otra cosa. Por comparar ingresos del segundo semestre de 2019 y 2020, muchas personas quedaron fuera.
Hay una cierta sensación de incertidumbre, se podría llamar, de las personas, pero el día de hoy, según el reporte que nos dio la ministra Carla Rubilar, han sido aceptados más de 1.600.000 personas para ser beneficiados con este bono marzo, y cerca de 190.000, que son las personas que dicen que no lo han recibido, están en un proceso de apelación. Por lo tanto, dentro del día tendremos el reporte definitivo de cuántas personas han sido aprobadas en la región del Maule, y las personas que no lo hayan recibido tendrán su respuesta como corresponde del por qué. Existe una instancia de apelación, acreditando los documentos necesarios para recurrir a la primera negativa. Y serán ellos mismos a que a través internamente, a través del Ministerio de Desarrollo Social, se le dará la alternativa de por qué no, primero responderle por qué no son beneficiados, y lo segundo, por qué postular al ingreso familiar de emergencia o algún otro beneficio del Estado que hoy día se está barajando. Pero darle la tranquilidad a todas las personas que se les responderá formalmente de por qué no cumplen las condiciones para ser beneficiados. Según cifras del gobierno, 1.600.000 solicitudes fueron aprobadas en menos de 24 horas. De esta forma, trabajadores dependientes, independientes y pymes recibirán el depósito de este beneficio de hasta 500.000 pesos en un plazo máximo de 10 días hábiles. No obstante, hoy la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, se refirió al nuevo IFE ampliado de 100.000 pesos, con el que se espera llegar a más de 13 millones de chilenos que no tendrán requisitos y que durará los meses de abril, mayo y junio. El presidente anunció el día de hoy que vamos a tener un nuevo IFE ampliado que va a durar 3 meses, los meses de abril, mayo y junio, donde aspiramos a llegar a más de 13 millones de chilenos, a más de 6 millones de hogares. Este nuevo IFE ampliado no tendrá requisitos, así que todos los hogares en el 80% del registro social de hogares podrán recibir 100.000 pesos por integrante del hogar, independiente de la comuna donde vivan y del paso a paso que exista, y sin ningún otro requisito que cumplir. Este es un esfuerzo muy grande que hemos construido entre todos, que está reforzando la protección que los hogares que lo están pasando más mal necesitan, y hemos pasado de un IFE en mayo del año pasado que llegó a 1.200.000 hogares y un poco más de 3,5 millones de personas a más de 6 millones de hogares y más de 13 millones de personas, y de un monto de 65.000 pesos por integrante del hogar a un monto de 100.000 pesos por integrante del hogar. En TV5 Noticias les comentamos que el balance del fin de semana dejó episodios lamentables en la provincia y comuna de Linares. En medio de la pandemia, un conductor que se escapó de un control atropellando a un carabinero y un funcionario municipal, y un sumario por un velatorio a una persona fallecida por COVID. No fueron pocos los hechos que dejaron las fiscalizaciones y controles, uno de ellos en la ruta entre Hierbas Buenas y Linares, con 2 sujetos que atropellaron a un carabinero y un funcionario municipal intentando burlar la sanción. La Fiscalía formalizó estos individuos, solicitó medidas cautelares al tribunal, las cuales fueron otorgadas en su totalidad. Ahora lo que estamos esperando es verificar si entiendo que la Intendencia está evaluando la posibilidad de hacerse parte en el proceso de presentar una querella criminal por las lesiones sufridas por los funcionarios. Otro de los hechos insólitos fue el sumario sanitario en Longaví, cursado a una funeraria y una familia por realizar el velatorio de una persona fallecida por COVID. En la comuna de Longaví, por denuncias anónimas, se trasladó un equipo hasta esa comuna y se detectó en el sector céntrico a una persona adulto mayor que había fallecido alrededor de las 7 de la mañana, se había entregado el cuerpo a la familia y efectivamente lo estaban velando. Esto también pasa por una negligencia de la empresa funeraria, porque el cuerpo no estaba dentro de esta bolsa y tampoco el féretro estaba sellado. Por lo tanto, ahí hubo una situación bastante lamentable. En cuanto a los 2 sujetos que se intentaron fugar, fueron formalizados y quedaron con arresto domiciliario. Dada la gravedad de los hechos formalizados y la multiplicidad de delitos cometidos por los imputados, el Ministerio Público solicitó respecto de ambos imputados la medida cautelar de arresto total domiciliario, además la medida cautelar de arraigo nacional y prohibición de acercarse a ambas víctimas, a las cuales accedió el tribunal, y fijando además un plazo de investigación de...
El total de fiscalizaciones superó las 30.000 el reciente fin de semana, con 64 detenidos por infracción al Código Sanitario y 86 sumarios sanitarios. Y la presión sobre el sistema de salud en Chile permanece ante las altas cifras de casos COVID. Aún un 95% de camas críticas están ocupadas. Detalles que conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias. En esta durísima pandemia, los hospitales de todo Chile han estado tan presionados que 12.000 pacientes graves han tenido que ser llevados a otros recintos en la misma región o en otras zonas del país. Y es una situación que se sigue repitiendo, aunque se haya llegado a la cifra histórica de casi 4.400 camas críticas habilitadas. Igualmente, el 95% de ellas están ocupadas. La presión sigue al límite porque cada día ingresan en promedio 218 enfermos graves a las unidades críticas. Durante esta pandemia hemos realizado más de 12.000 traslados, de los cuales alrededor de 1.500 han sido aéreos. Vale decir, con una logística y un esfuerzo enorme de muchos equipos involucrados. En el último día, 100 pacientes murieron. En nuestro país, 25.277 personas fallecieron con examen COVID confirmado. Y en estos 13 meses y medio de pandemia, más de 33.200 pacientes han muerto sin que se les aplicara un PCR, pero con todos los síntomas de este coronavirus. 1.131.000 personas se han contagiado. 6.643 fueron diagnosticadas en el último día. Todas las regiones registran ingresos durante la última semana, pero destacan las regiones de Arica, Atacama, Los Ríos, Aysén y Magallanes como las que menos pacientes requieren de una cama crítica y en todos los casos con menos de 15 ingresos en la semana. En cambio, las regiones metropolitanas, Biobío y Valparaíso, nuevamente fueron las regiones que más demandaron estas unidades. Mucha atención, desde este jueves 22 de abril van a retroceder a Transición, Canela, Licantén y Bichuquén. Pasará a Preparación, Aysén. Y van a avanzar a Transición, Ovalle, Pichilemu, Trehuaco, San Ignacio, Cañete, Puerto Octay y Gualaihue. Finalmente pasarán a Preparación Tocopilla, Huasco, Andacoyo, Combarbalá, Pencahue, Ancud y Yanquihue. Hasta ahora más de 7.735.000 personas han recibido la primera dosis y 5.428.000 ya tienen ambas. El Ministerio de Salud llamó a los alcaldes a respetar el calendario oficial, que para esta semana establece que se aplicarán las segundas dosis y además será el turno de los rezagados de 48 y más años. El jueves y viernes se aplicará la primera dosis a quienes tienen 47 años de edad. El proceso se ha vuelto lento con los más jóvenes, porque el 25% de ellos no ha acudido a los consultorios. Lamentablemente, tenemos mayor tendencia a que haya más inmadurez emocional. Los jóvenes tienden a ser más autorreferentes, quizás con menor conciencia social, no son la mayoría, sobre todo porque hoy en día, y desde hace mucho tiempo, y cada vez más creo yo, está una sociedad muy individualista, donde el joven se ve motivado y estimulado por cosas que alimentan el ego, lo más personal, lo más individual. Y algunos expertos proponen abrir las vacunas a todos los mayores de 18 años, pero el ministro París descartó dicha posibilidad. Abrir la vacunación, como lo han propuesto algunos, generaría un desorden gigantesco. Imagínate que toda la gente quisiera ir a vacunarse y acudiera en forma masiva a los centros de vacunación. Aumentaría la posibilidad de contagio, aumentaría el desorden, la gente saldría más molesta. Por eso nosotros hemos mantenido el calendario. Y sí, tenemos que mantener el calendario en relación a lo que va llegando a Chile. Mucha atención, este fin de semana llegarán las primeras dosis de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. El Instituto de Salud Pública autorizó su aplicación en nuestro país y después de tomar nota sobre 86 casos de coágulos entre 25 millones de personas vacunadas, el ISP decidió restringir la aplicación en Chile para las mujeres mayores de 55 años y los hombres mayores de 18.
La vacuna AstraZeneca es una vacuna segura, ya fue reconocida por varias agencias regulatorias. Esperamos tener las primeras dosis de vacuna a fines de esta semana. Por lo tanto, una vez que lleguen a nuestro país, nosotros vamos a incorporarlas en nuestro calendario de acuerdo a lo que determine el Plan Nacional de Inmunizaciones. A nivel mundial, impulsado por sus mutaciones más contagiosas y agresivas, este virus ha ido tomando más fuerza. En la última semana, más de 5.300.000 personas se contagiaron. El mensaje de la Organización Mundial de la Salud es no olvidar que todos tenemos un papel que desempeñar para frenar esta pandemia. A nivel mundial, el número de casos nuevos por semana casi se ha duplicado en los últimos 2 meses. Se está acercando a la tasa de infección más alta que hemos visto hasta ahora durante la pandemia. En todo el mundo, 141 millones de personas han enfermado, más de 3 millones han fallecido durante esta durísima pandemia y 81 millones de pacientes han superado este virus respiratorio. A continuación, en TV5 Noticias revisamos el informe del tiempo. Les recordamos que a partir de las 22 horas, TV5 La Señal de Linares está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. De esta manera finaliza nuestra presente edición de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia y permanezca junto a nosotros y también a través de nuestras redes sociales y distintas plataformas. Hasta pronto. TV5, La Señal de Linares y CFT Maule, que tus sueños no se detengan. Presentó TV5 Noticias, edición central.